Hola a todos, en el vídeo anterior os hablé de una técnica llamada recategorización o también cambio de marco, con la que podéis transformar vuestras emociones negativas o desagradables que tenéis, que vivís cuando vais a tener una experiencia que os provoca miedo escénico, y cómo con esa técnica podéis transformar esas emociones en otras emociones positivas y motivadoras que hagan que la experiencia sea completamente diferente. En este vídeo os voy a explicar muy por encima cómo esta técnica influye en el sistema nervioso, que en definitiva es el encargado de producirnos estas sensaciones agradables o desagradables, y también os voy a contar cómo lo aplico yo en dos casos: cómo lo aplico cuando voy a hacer un concierto y cómo lo aplico cuando voy a hacer una charla. Así, cubriendo estos dos casos, puede ser un modelo más claro para vosotros para que lo apliquéis a vuestro caso particular. Me presento brevemente, soy Omar Navarro, soy músico, pianista, director de orquesta, compositor, y de vez en cuando escribo algún libro, doy alguna charla y tengo cierta experiencia en entrar en un estado de ánimo tranquilo y relajado para poder hacer una comunicación eficaz con el público. Y hago estos vídeos en YouTube y también en Instagram para que sepáis vosotros también cómo poder hacer lo mismo que hago yo. Vamos a ver todo esto entonces en la pizarra. Así que la técnica se llama recategorización. Suena como un concepto complicado, pero en realidad es muy sencillo. Una categoría es un conjunto de elementos que tienen características comunes, como por ejemplo un medio de transporte, o dentro de medios de transporte puede ser automóviles, o por ejemplo un libro, y dentro de libros podría haber novelas. En realidad se trata de clasificar por características comunes. Entonces lo que tratamos de hacer con la recategorización es cambiar ese grupo donde nosotros hemos incluido nuestra actuación o nuestra labor o nuestra acción delante del público, que la hemos clasificado como miedo escénico, la vamos a llevar a otro grupo donde no tenga esas características negativas que nos despierten reacciones adversas del tipo de lucha o huida. Por poner un ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una actividad en concreto que es, como hablábamos el otro día, dar una serie de reuniones semanales en las que informamos en nuestra empresa, en nuestro departamento, de cómo está este departamento. Somos los representantes del departamento. Y entonces ahora mismo vamos a clasificar esa tarea como terrorífica. Estoy utilizando palabras rápidas, no tiene por qué ser esa la palabra que se os pase por la mente. Puede ser estresante, agobiante, desagradable, indeseada, no quiero que llegue. Normalmente ponemos adjetivos, pero también lo podemos expresar con frases largas. Terrorífico. Y nosotros queremos que eso sea algo diferente, algo más motivador. Y también podemos poner énfasis en lo que esta tarea aporta a los demás. No tiene que ser necesariamente para nosotros. Necesario, informativo. Nuestros compañeros necesitan nuestra información, así que les estamos ayudando. Para que lo veáis aún más claro, vamos a dar otro ejemplo más. Imaginaos que estamos en una situación que consideramos desagradable y no deseable, como por ejemplo, estamos enfermos. Y eso conlleva todo un listado de cosas que no vamos a anotar, pero que vosotros ya sabéis, que son las cosas no deseables de la enfermedad. Y luego tenemos el estado contrario de la enfermedad, que es la salud, que tiene también todas las cosas beneficiosas que vosotros ya sabéis y que muchas veces precisamente no tenemos en cuenta porque damos la salud como el estado por defecto y la enfermedad es el fastidio. Entonces, esto es muy interesante porque es clave en lo que estamos hablando con respecto a la recategorización. Muchas veces hacemos énfasis en lo negativo porque es lo que más molesta y pasamos por alto las cosas positivas porque las damos por sentadas, como en el caso de la salud, que es, digamos, el estado general de mucha gente. Está sano y no valora todo lo que puede hacer cuando está sano. La pregunta es si se puede pasar entonces de un estado a otro. Sabemos perfectamente que es muy fácil pasar de estar sanos a estar enfermos, pero ahora lo que nos preguntamos es si podemos hacer el proceso más difícil a veces, que es pasar de estar enfermos a estar sanos. De igual manera, lo que vamos a intentar hacer es pasar de estar estresados, agobiados, de tener sentimientos desagradables, aversión hacia ese evento que nos produce el miedo escénico. Vamos a ver si lo podemos convertir en estas características que estamos diciendo aquí: divertido, motivador, ameno, interesante, necesario, informativo, que pueden ser características que nos enriquezcan a nosotros y también a otra gente. Una cosa obvia es que para que nosotros podamos convertir la tarea desagradable en una tarea agradable, realmente esa tarea agradable tiene que tener esas características, porque si no, no tiene sentido, no lo podemos hacer. Si esto es así, si esta tarea desagradable que nos produce miedo escénico puede convertirse, por ejemplo, en divertida,
quiere decir que no estamos prestando atención a la tarea, nos estamos dejando llevar por un sentimiento emocional muy fuerte al que llamamos miedo escénico, o cada uno lo llama como quiera llamarlo, pero realmente no está prestando atención a todas esas posibilidades que están implícitas dentro de esa tarea, pero que todavía no han salido a la luz. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Os había dicho que íbamos a hablar un momento sobre el sistema nervioso y cómo esta técnica de la recategorización afecta al sistema nervioso. Entonces vamos a hablar brevemente de ello. Muy bien, el sistema nervioso autónomo quiere decir que va por su cuenta. Sin embargo, hay maneras de, como dicen ahora para todo, hackearlo, ¿no? Para entrar en él a través de ciertos mecanismos que podemos hacer físicamente y también pensando. El sistema nervioso realmente controla prácticamente todo, porque es lo que hace latir nuestro corazón, lo que hace que la sangre fluya, lo que hace que respiremos, lo que hace que nos sintamos mal o nos sintamos bien, que estemos nerviosos o que estemos tranquilos, etc. Este sistema nervioso lo podemos dividir en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga precisamente de lo contrario de lo que parece. No es simpático en absoluto, sino que es el que se encarga de ponernos en tensión y nos prepara para luchar o huir. Y eso es lo que pasa cuando tenemos una reacción de miedo escénico, que se activa el sistema nervioso simpático. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de los momentos de relajación, el que se encarga de que podamos dormir bien, se encarga de que podamos hacer bien la digestión. Todos esos procesos se atascan o dejan de funcionar correctamente cuando estamos estresados y se activa el sistema nervioso simpático. Así que ahora esto tiene todavía más forma porque estamos de alguna manera equiparando cada sistema nervioso con una categoría. Es decir, el sistema nervioso simpático es la categoría del estrés y, en definitiva, de todo aquello que nos resulta más o menos desagradable, aunque sea necesario, porque hay que recordar que el estrés y la respuesta de lucha-huida tiene una función. El sistema nervioso parasimpático, que es el que estimula la relajación, es el que más queremos nosotros ahora estimular. Esta manera de cambiar entonces, de recategorizar, para que nos haga sentirnos más relajados, más despejados, pero tampoco queremos decir que fomente exactamente el dormir o el descanso en el momento que estamos actuando, pero no queremos que active demasiado el sistema nervioso simpático. De hecho, hay actividades que se podrían considerar híbridas, donde se estarían activando los sistemas, pero a un nivel intermedio, de tal manera que no fueran problemáticos. Por ejemplo, viendo una película en el cine, es evidente que podemos estar activando cierta actividad y que podemos estar, por un lado, descansando, pero tampoco se puede decir que estemos al borde de quedarnos dormidos, dependiendo, por supuesto, de la película y de su calidad. Pero muchas veces es útil poner los extremos para que quede claro todo. Entonces, nosotros ahora vamos a tender a activar más el sistema nervioso parasimpático, reduciendo el sistema nervioso simpático, ya para que quede claro. Y antes os decía que hay formas en las que podemos actuar, hackear el sistema nervioso, que nos pueden venir bien en determinados momentos. Por ejemplo, ¿cómo podemos estimular la relajación? Pues hay técnicas. Algunas de estas técnicas las he mencionado en el canal y os dejaré vídeos en la descripción. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático, el de la relajación, lo podemos estimular mediante la respiración consciente. Hay muchísimas técnicas de respiración y no las voy a decir aquí, pero también podemos citar la de Wim Hof, a la que le dediqué un vídeo, que es realmente lo recomiendo porque la respiración de Wim Hof tiene tantos beneficios, es gratis, que merece la pena conocerlo. También podemos hacer yoga. Para algunas personas también meditación. Esto no es aplicable al 100% de las personas, pero ayuda, cada uno tiene que encontrar su técnica. También ayudan los paseos por la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero luego también nos puede interesar estimular el sistema nervioso simpático, el del estrés. Y para eso tenemos otras tantas técnicas, de las cuales he hablado también en el canal y os dejo vídeos, como pueden ser la exposición al frío y la respiración de Wim Hof. Y estas técnicas forman parte de un conjunto que se llama técnicas de inoculación de estrés, que es muy útil. Por ejemplo, en este grupo también están pues, el ejercicio físico de alta intensidad. O sea, si por ejemplo entrenáis con peso, eso es también inoculación de estrés, porque en realidad lo que estáis haciendo es estresar al cuerpo durante un tiempo limitado y luego darle un descanso entre los días que no estéis entrenando. Entonces, forma parte de lo mismo. Y estas técnicas son muy potentes porque lo que hacen es acostumbrar al cuerpo a un estrés durante un periodo de tiempo y enseñarle que luego puede recuperarse. Entonces, ese estrés ya no es lo mismo que si es un estrés que nos viene de la nada, no sabemos de dónde, o un estrés
que no aceptamos nosotros, porque cuando hacemos ejercicio estamos nosotros yendo a por ese estrés, pero si es una tarea que nos llega del trabajo, por ejemplo, y nosotros no nos interesa esa tarea, entonces no reaccionamos igual. Sin embargo, haciendo estas técnicas de inoculación de estrés, el sistema nervioso aprende que puede padecer ese estrés, pero que también puede recuperarse de él. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo enfoco yo esto ante un concierto. Antes, para mí, un concierto era algo bastante... era una carga, sí, terrorífico podría ser una de las palabras. La historia de cómo empecé a tener miedo escénico la voy a dejar para otra ocasión. Lo que sí ya os informo en el vídeo anterior, es de que dentro de poco voy a publicar un vídeo contando cómo perdí el miedo escénico para hacer vídeos en YouTube y en redes sociales en general. La historia de cómo empecé a tener miedo escénico en la música también es bastante interesante, y además también para que veáis que muchos de vosotros simplemente tendréis casos ligeros de esto, no tendréis algo grave que os dificulte mucho, y así, viendo un caso más extremo, también os da esperanza de que lo podéis conseguir, podéis superar ese tipo de incomodidades. Yo ahora mismo, cuando tengo un concierto, no es que acudan a mi cabeza pensamientos negativos especialmente, porque es algo que ya tengo trabajado, pero para que veáis, lo que os pongo aquí no es una recategorización, sino que es directamente todo lo que me aporta el concierto. Entonces, yo esto lo titulo ventajas, beneficios, enriquecimiento, para que veáis que son todo palabras positivas realmente. Y lo he clasificado en unas pequeñas categorías, hablando de recategorización, para que veáis también que están agrupadas. Hay un orden, para que veáis que hay un orden aquí detrás. Desde el punto de vista de las sensaciones y emociones que yo vivo durante ese concierto, fijaos, está la belleza de la música. A veces la música no tiene por qué ser necesariamente interesante para mí, pero hay otras cosas que me enriquecen, como por ejemplo el hecho de poder tocar la canción, estudiarla y dominar cualquier dificultad técnica que surja. Pues eso me enriquece si en el caso de que la música no sea suficientemente interesante para mí, pero siempre también está la combinación de las dos cosas. Y ya os digo, lo que son las sensaciones físicas, a veces cuando tocas algo que te gusta mucho o que está saliendo especialmente bien, se te puede poner la piel de gallina, ¿no? Y esas son las sensaciones que captan tu atención cuando realmente no estás poniendo tu atención en las sensaciones de peligro. Luego aquí pongo sensaciones muy finas, en el sentido de que son también un poco difíciles de describir y de comunicar, aunque quizá en otras profesiones también exista esto, pero el hecho de cómo la música tiene patrones y momentos y contrastes, y eso es algo que uno va sintiendo según está tocando. Pues puede pasar de la calma, puede pasar de momentos de uniformidad a momentos de distinción, donde haya cosas muy diferenciadas y haya momentos en los que parece que va a ocurrir algo de repente, pero no se sabe en qué momento, ¿no? Y todo eso es algo que uno va sintiendo mientras está en el concierto, siempre que esté tranquilo. También es una experiencia compartida, porque la música se hace con más gente y no solo con otros músicos, también se hace con el público, que también tiene su vida propia. A veces el público está más tranquilo, a veces está más ruidoso, a veces le gusta más lo que oye, a veces le gusta menos, pero también hay técnicos de sonido, técnicos de luces. Puede ser un concierto que puede ser pedagógico en el sentido de que estamos trabajando con alumnos, o puede ser un concierto que forma parte, digamos, de nuestro trabajo, lo cual eso también nos aporta un beneficio económico. Y luego, como pianista, o puede ser también como director de orquesta o cualquier cosa, siempre que tengo un concierto, tengo el reto de ver si puedo gestionar mejor el tiempo para preparar la obra en menos tiempo, o prepararla mejor, o algún detalle técnico que en otra pieza no salió como yo quería, pero luego tengo la oportunidad en esta nueva pieza de mejorarlo, o en una pieza que se repite, volver a hacerla para hacerlo mejor. En definitiva, me ayuda a estar en forma como pianista, y también me ayuda a ser mejor profesor, porque cuanto más capaz soy yo de dominar una obra musical, también eso se lo puedo transmitir a mis alumnos, entonces me hace ser mejor profesor. Así que son un montón de cosas las que me benefician. En el momento en el que uno ya no tiene miedo escénico por sistema, tiene tiempo de preparar lo que tiene que presentar al público y tiene la capacidad de prepararlo, de repente los inconvenientes ya no están ahí, lo que tiene son ventajas. Y eso es lo que estoy intentando transmitiros en este vídeo. Ahora vamos a ver las ventajas que saco de dar una charla. Aquí también he dividido las ventajas en categorías, porque así agrupadas también se ve como más claramente. Y estas categorías son el ámbito laboral, el ámbito pedagógico de nuevo,
y también las sensaciones que yo experimento mientras hago esa charla. No tiene que ser expresamente mientras, también es el antes, la preparación, y el después, pues los comentarios o las opiniones que recibo de la gente o la satisfacción con la que yo me haya quedado. En el ámbito laboral, cuando hago una charla, es una oportunidad para hacer contactos tanto a nivel particular como a nivel empresarial. Es una manera de darse a conocer. Otro aspecto importante en el ámbito laboral, aunque quizá no sea tan obvio para algunas personas, pero para los que estén empezando o promocionen, los que estén promocionando sus negocios en redes sociales, es muy evidente. El hecho de hacer una charla pública y poder grabarla nos da material para poder difundir en redes sociales, lo cual es muy importante. Ya no es solo este tipo de vídeos que hacemos en privado, sino la muestra de que nosotros somos capaces de hacer eso en directo. Por cierto, yo tengo una charla sobre el miedo escénico reciente de hace unos 3 meses más o menos que tenéis en el canal con una panorámica muy amplia a lo largo de 1 hora de cosas que os pueden interesar, desde técnicas, este tipo de explicaciones ampliadas, etc. Así que os dejo un link, probablemente os aparezca algo aquí en la esquina, no dudéis en verla. Desde el punto de vista del ámbito pedagógico, estoy enseñando a la gente a aliviar el problema que tienen. Evidentemente, la gente que va a una charla de miedo escénico es porque algún problema tiene con el miedo escénico. Hay otra gente a la que no tiene por qué interesarle esto en absoluto, pero yo me estoy dirigiendo a un colectivo concreto con ese tipo de problemas. Y para esa gente tengo la solución. O si no es una solución definitiva, puede ser un alivio bastante potente. Así que es algo que a mí me enriquece de dar una charla, saber que estoy ayudando a la gente. Y luego a nivel de sensaciones, aquí pongo difusión de técnicas apasionantes, porque realmente lo que estábamos hablando antes de las técnicas de respiración, Wim Hof, exposición al frío, recategorización, también está el yoga nidra, una serie de técnicas que sirven para aliviar el estrés, para mejorar la concentración, para mejorar el procesamiento de datos, la neuroplasticidad, toda una serie de cosas de neurociencia que también comento aquí, que son realmente apasionantes porque son cosas que uno hace gratis con su, digamos, no voy a decir esfuerzo porque no es un esfuerzo realmente, sino una vez que uno ve la importancia de este tipo de cosas, dedica parte de su energía a ello, pero de una manera gratuita, algo que te enriquece y al hablar de ello, pues es de alguna manera apasionante, ¿no? Y luego también es verdad que cuando hablo de estos temas, del miedo escénico, yo estoy de alguna manera reviviendo una y otra vez mi experiencia de mejora. No es que me acuerde mucho de cuando era una sensación mala, pero lo que sí es como ese regusto de yo estuve en un lugar negativo y ahora he conseguido pasar a un lugar donde me encuentro bien, y eso es lo que estoy contando charla tras charla, entonces es muy enriquecedor. Y tengo que matizar aquí que yo realmente en ningún momento me formé o tenía pensado dar charlas, aunque hace años durante mis estudios de música sí di alguna charla, pero bueno, digamos que en momentos muy puntuales, y nunca pensé que eso fuera a tener una continuidad. Y sin embargo ahora con el miedo escénico, por ejemplo, pues he dado una charla, me parece que fue en abril, y ahora voy a dar otra charla en octubre, y de hecho estoy buscando la manera de dar más y más charlas. Muy bien, ahora posiblemente os interese saber cómo tenéis que hacer para recategorizar. Bueno, en parte ya lo hemos visto, lo que hacéis es una lista con ventajas y con desventajas. Las desventajas las intentamos disminuir, atenuar. Eso lo vamos a ver quizá en otro vídeo, aunque me parece relativamente sencillo de hacer. Es decir, vemos una desventaja y nos preguntamos si esa desventaja es real, o si estamos exagerando, o si tiene que ver con el día, o si tiene que ver con el tema. Es decir, a veces vamos a poner el caso de un actor, o actriz por supuesto. Hay papeles que nos motivan y nos hacen estar más centrados en lo que estamos haciendo. Hay otros papeles que igual nos aburren o nos desagradan y nos hacen prestar más atención a cosas inquietantes, a cosas desagradables, a ruidos que nos distraen, etcétera, etcétera. En cuanto a las cosas negativas, lo que hacemos es ver si son verdad o si las estamos exagerando. En cuanto a las cosas positivas, es buscar qué hay aquí que me enriquezca, qué hay aquí que enriquezca a los demás, qué hay aquí por lo que yo me sienta bien, lo que me haga estar feliz, contento, entretenido. Cualquier cosa que me sirva para practicar y para superarme. Y que de alguna manera me estimule. Todo esto que os estoy contando lo voy a poner de una manera resumida en un PDF próximamente. Es un PDF que todavía no está listo. Pero este PDF, que lo que hace es ni más ni menos que resumir un método,
Este método tiene dos principios básicos. El primer principio es que es progresivo. Es progresivo en cuanto a la exposición. Es decir, si vosotros no os veis obligados por vuestro trabajo a hacer este tipo de exposiciones regularmente, entonces la exposición es bueno que sea progresiva. Eso es evidente como todo en la vida. El segundo principio es que es mantenido en el tiempo, es constante, es también lo que se llama consistente, es decir, no tiene sentido estar a tope una semana con ello y luego dejarlo. De igual forma que cuando hacemos ejercicio, si queremos llegar a un objetivo, tenemos que ir progresivamente y consistentemente hasta llegar a ese objetivo, no podemos interrumpirlo por el medio, podemos hacerlo, pero entonces no vamos a llegar al objetivo. Pues de la misma manera, cuando hacemos esta técnica de la recategorización, es posible que al hacerla la primera vez tengamos una especie de revelación, pero de alguna manera eso hay que mantenerlo. Es decir, que recategoricéis a menudo, hagáis estas listas, las leáis, las podéis tener en un archivo, en unas notas en el móvil y leerlo, y de vez en cuando se os pueden ocurrir cosas nuevas. Y otra cosa que podéis hacer es, si de verdad os creéis lo que estáis apuntando, o sea, esas ventajas que os aporta la actividad, se las podéis contar a más gente. Exactamente igual que estaba haciendo yo ahora en el vídeo. Contaros las ventajas, lo que yo vivo positivo cuando hago este tipo de actividades. Y eso va a hacer que sea mantenido, que sea más motivador y que vaya formando parte de vuestro día a día. Aquí también habría principios de neurociencia que podríamos hablar de ello, que es las vías neuronales, que son los circuitos por los que circula la información en el cerebro, que cuanto más se repite, más eficientes son en transmitir esa información. Entonces, si vosotros ahora mismo tenéis miedo escénico, es que sois muy eficientes en transmitir el miedo cada vez que surge el estímulo de esa tarea o actuación que tenéis que hacer en público. Yo ahora mismo, después de unos cuantos años, me he vuelto más eficiente en despertar esas motivaciones. Porque lo he practicado más. Es un hábito, como otro cualquiera, pero unos hábitos nos ayudan, como por ejemplo saber escribir, y otros hábitos nos perjudican, como por ejemplo consumir demasiado azúcar. Y bueno, esto es todo por este vídeo. Difundidlo si conocéis a gente que lo pueda necesitar. Podéis seguirme en Instagram, que estoy publicando vídeos con toda la frecuencia que pueda para, en pequeñas dosis, seguir reforzando este conocimiento. Y muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.